a este hermoso encuentro en donde nos va a estar acompañando nuestro sacerdote, un tema muy, pero muy interesante. Un tema que a cada uno de nosotros nos va a llevar y nos va a seguir haciendo crecer este camino tan hermoso de la evangelización. Pero con nosotros, Padre, bienvenido, Padre. Muchas gracias por acompañarnos en esta noche, en este grupo que usted ha formado en la parroquia San Luis Beltrán. Bueno, un saludo a todos. Me alegra poder compartir nuevamente este encuentro que tienen toda la semana y saludarlos a cada uno de ustedes. Espero que hoy el Señor nos permita tener un buen sonido y una buena señal de internet, que es quizás de las cosas que más sufrimos todos nosotros en estos tiempos, ¿no? Bueno, ante todo, agradecido con esa oración que hizo Margarita, muy sentida y bueno, también colocar en las manos del Señor este instrumento de evangelización. Precisamente cuando Giuseppe me invitaba, yo me decía, padre, piense usted el tema, y yo creo que el tema más pertinente que nos ha tocado en esta pandemia es la evangelización a través del internet, de las redes sociales, del uso de los medios. Lo que Benedicto XVI denominó el continente digital. Y con esto quiero comenzar. Esta expresión, continente digital, fue acuñada por el Papa Benedicto XVI, y es lo que quiero que sepamos, ¿no? Él en algún momento en un mensaje, y lo vamos a ver durante la presentación, en algún momento en un mensaje a la Jornada Mundial de la Juventud, les habló ya comprendiendo esa realidad del Internet, les habló precisamente del continente digital, y esa expresión se ha quedado. Esa expresión la ha continuado el Papa Francisco y también la hemos asumido nosotros, que veíamos eso como una realidad juvenil, como una realidad de fuera de la iglesia, y que durante estos tiempos de pandemia nos hemos dado cuenta lo importante que es este instrumento para la evangelización. Cómo nosotros nos habíamos sustraído como discípulos del Señor, nos habíamos sustraído a la riqueza de las redes sociales, a la riqueza del Internet. Y hoy en medio de esta realidad de confinamiento, es el instrumento que nos ha permitido seguir siendo una iglesia luz del mundo y sal de la tierra. Entonces, quería comenzar con esa pequeña introducción. Entonces, quiero invitarles a que Giuseppe nos comparta las diapositivas. Yo voy a estar ahí con mi voz, síganme, pero quiero apoyarme en unas diapositivas para que esto sea del uso del instrumento, de este instrumento, es que sepamos que debe ser auditivo, visual y que nos permita comprender muchas cosas, ¿no? Entonces, vamos a iniciar recordando fundamentalmente que el mandato misionero es un mandato de Cristo. Cristo, antes de regresar al Padre, ahí tenemos no sé por qué se descuadró, pero la diapositiva está ahí. Ustedes miran como unos logos que son los logos de las aplicaciones que tenemos hoy en día, y que eso va a ir cambiando, va a ir variando. Ahí encuentran ustedes YouTube, Google, Twitter, Facebook, Pinterest, o sea, WhatsApp, todo esto que va surgiendo, porque esto se va enriqueciendo con el paso del tiempo. No hemos terminado de ver ni la punta del iceberg. Yo me acuerdo que cuando yo estaba en el seminario, en ese momento salieron los teléfonos celulares. Yo entré al seminario en el año 93, ¿no? A Colombia llegaron el primer celular llegó a Colombia en el año 94, ¿sí? Y era una cosa que era de ricos. Después, yo de hecho fui uno de los primeros que tuve celular en el seminario. Hoy si usted va al seminario, encuentra a todos los seminaristas con celulares, a todos. Y encuentra a todos con laptops, ¿no? O sea, todos los seminaristas tienen... Yo tuve la oportunidad de dar clases hace como un año, y me sorprendía que todos llegaban con sus computadores portátiles, ¿no? Y todos era muy visual. Eso en mi época no se daba. Es más, los primeros dos computadores los teníamos que usar todos, y eran esos computadores Macintosh, ¿no? Y el DOS y todas estas cosas que ya muchos, quizás los más jóvenes, no tienen idea de lo que estoy hablando. Pero es para que se den cuenta cómo, y en ese momento el padre Trujillo nos decía, yo iba hablando con él, mire, padre, el celular, y él decía en ese momento, yo no creo que
que esto avance más. Potenciarán el invento del celular, pero esto no va a pasar más nada. O sea, y cuando de pronto en el año 2000 empezamos nosotros a reventar con Internet, empezamos ya a aparecer todas estas realidades de redes sociales, yo me acordaba de esas palabras, decía, Dios, ¿qué pensará el padre Trujillo si viera todo lo que hoy podemos hacer con la tecnología? Es decir, el tema de la tecnología, de las comunicaciones lo han aprovechado muy, muy bien. Por eso el discípulo tiene que ubicarse inmediatamente en el continente digital. Pero esto no ha sido fácil. O sea, esto no ha sido producto de un paracaídas. Esto tiene su etapa y su historia. Y es lo que yo quiero que comprendamos. Antes de llegar a hablar de lo que hace el discípulo en el continente digital, partamos básicamente desde el momento inicial, el momento en que Cristo envía. Entonces, vamos a recordar el texto bíblico de el envío misionero. Giuseppe, si eres tan amable, ahí. Entonces, miren, yo le colocaba estos títulos: la misión es el fundamento del discípulo del Señor. Y ahí está el texto bíblico, y les dijo: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea se condenará. Es decir, la misión es un mandato, y es el mandato esencial del discípulo. El Señor los llamó, los eligió a la orilla del mar, eligió a Mateo en su mesa y a cada uno de ellos con un fin específico, y era enviarlos a predicar la buena nueva del reino. A enviarlos a predicar la buena nueva, y esa buena nueva se traduce por evangelio, evangelion, la buena nueva, el evangelio. Entonces, el discípulo y ellos, cuando estaban en un seguimiento del Señor, quizás no tenían conciencia que estaban siendo preparados y se estaban formando en la escuela del Señor, precisamente para ser los misioneros, los apóstoles, aquellos que continuarían la obra del Señor. Entonces, en el momento definitivo, cuando Jesús ya ha resucitado, cuando Jesús ha experimentado la Pascua con ellos, cuando Jesús regresa al Padre, pronuncia estas palabras. Y es un mandato, ojo, no es una opción. O sea, la misión no es opcional al discípulo. Ahí hay un primer punto que hay que subrayar. Y es que la misión es inherente al discípulo. La evangelización es inherente al discípulo, es un mandato. Nadie puede ser discípulo del Señor si no está pensando en vivir la evangelización. Nadie puede ser discípulo del Señor si no es en el compromiso misionero. ¿Sí? Y este compromiso misionero lo es para la iglesia. Es decir, ¿quién tiene la obligación? La iglesia, y en ella cada uno de nosotros. Por eso es que no se entiende tampoco un discípulo evangelizando como rueda suelta. Lo hace al interior de la iglesia, porque es la iglesia la que es enviada en esos apóstoles que están ahí representando a la iglesia inicial, a la iglesia primitiva. Por eso la iglesia es la que entiende, desde el Papa hasta el último bautizado, que debe evangelizar, pero como iglesia, no aislados, sino como iglesia. ¿Y qué es lo que van a anunciar? ¿Cuál es esa buena nueva? Jesucristo. Jesucristo. Y como dice la carta a los Hebreos, ese Jesucristo que es el mismo ayer, hoy y siempre. Es decir, el contenido de la evangelización será siempre Jesucristo. Y eso lo recuerda muy bien Aparecida en el 2007. Los obispos que se reunieron en Aparecida van a recordar precisamente que el contenido de la evangelización es Jesucristo. Y uno diría, bueno, pero esto es obvio. No, porque llega un momento en que de pronto, después del concilio, se privilegiaron los planes, se privilegiaron las estructuras sobre la persona de Jesucristo. Entonces salimos desaforados a trabajar la planeación, los planes estratégicos, y quizás fuimos olvidando que lo más importante era Jesucristo. Porque nadie podrá anunciar a Jesucristo si primero no ha tenido un encuentro con Él. Y eso lo recuerda Aparecida. Aparecida parte del encuentro del discípulo, pero además va a acuñar el término, y en esa Aparecida el redactor final, y ahí estuvo presente en ese momento el arzobispo de Argentina, el cardenal Monseñor Jorge Bergoglio, que después será el Papa Francisco. Por eso en el lenguaje del Papa Francisco, en sus documentos, está impregnado está en las palabras de Aparecida. La evangelización, el discipulado misionero, porque se creía que ser discípulo y ser misionero eran dos cosas distintas. Usted veía el discipulado en una espiritualidad, pero el ser misionero era una acción puntual y una vocación específica para algunos miembros de la iglesia. Y resulta que Aparecida nos recuerda que es simultáneo. Usted es elegido como discípulo del Señor, viviendo un seguimiento, viviendo una configuración con Él,
pero para ser enviados. Y esto es simultáneo. Y nosotros somos discípulos y somos enviados a anunciar a Cristo. Por eso lo primero que hay que decir es eso. La misión es inherente a la iglesia y en ella a cada uno de los discípulos misioneros del Señor. Desde el Papa y desde la vocación específica de cada uno de nosotros. Yo como sacerdote, ustedes como fieles laicos. ¿Queda claro esa parte? Me perdonen si yo pregunto, ¿se está escuchando bien? ¿Sí? Sí, señor. Giuseppe, ¿sí se escucha bien? Se escucha Ok. súper bien. Entonces, si hay alguna pregunta, vayan anotándola y con mucho gusto. Entonces, pero esta misión y esta evangelización se va dando por etapas. Es decir, esto, cuando los discípulos son enviados, ellos no tienen ni idea cómo lo van a hacer. O sea, nos manda, pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo sabían que el contenido era la buena nueva, la Pascua, Jesucristo? Pero ¿cómo lo vamos a hacer? O sea, es una experiencia completamente novedosa para ellos. Recuerden que eran los discípulos, un grupo de pescadores, un recaudador de impuestos, varios de ellos. Menos mal llegará un momento de más adelante un hombre que sí tiene más o menos idea de cómo es la evangelización, que tiene más o menos claro, ¿no? Cómo puede ser una metodología y es San Pablo. Por eso a San Pablo se le dará mucho en cuanto a la metodología evangelizadora. Pero los discípulos inician su trabajo muy artesanalmente, digámoslo, llevado por la gracia del Espíritu Santo, pero en un camino de ensayo-error, ¿no? En un camino de ensayo-error, ¿qué vamos a decir? ¿Cómo lo vamos a decir? Etcétera. Entonces yo pedagógicamente he dividido esta etapa como en 4 o 5 momentos históricos de la iglesia para determinar muy fácilmente los métodos y medios de cada etapa. Entonces sigamos con la siguiente. Entonces, aquí hay una expresión que me parece importante. En el año de 1992, San Juan Pablo II, en el discurso inaugural de Santo Domingo, con ocasión de los 500 años de evangelización, un documento que pasó un tanto desapercibido porque quizás su redacción no fue lo que se esperaba. En cambio, luego llega Aparecida a reivindicarse con una redacción mucho más agradable, mucho más pertinente. Pero una expresión que ella le había usado unos años antes en una de las islas del Caribe, cuando visitó, y la retomó en ese discurso inaugural. Hablaba de la evangelización, porque el tema fue la nueva evangelización. Y ahí usó unas expresiones que a mí me encantó mucho. Yo entro en el año 93, esa fue en el año 92, así que fue muy marcante para mí leer el documento de Aparecida en el año 93, cuando sale, y escucho esta expresión y me quedó marcada. La evangelización exige un nuevo ardor, una nueva expresión y unos nuevos métodos. A mí me pareció una cosa muy iluminante para el camino del discípulo misionero, ya usando términos de Aparecida. Nuevo ardor, ¿qué significa? Una fe sólida, después me enseñes. una caridad Cuando pastoral cuando lo vayas a intensa hacer me digas, y esto es así, una pero lo fidelidad allá. para anunciar el evangelio. ¿Sí? Y una caridad. Entonces, ese es el nuevo ardor que exige el misionero, porque es que, entre otras cosas, hablamos de nueva evangelización y hay que pensar en el nuevo misionero o en la novedad del misionero, si usted quiere. Entonces, el nuevo ardor es entender claramente que nadie puede ir a hablar de Cristo si no tiene una fe sólida, si no tiene un encuentro con Él. Lo va a aclarar Aparecida más adelante. Si no hay una caridad pastoral. ¿Qué es la caridad pastoral? Es esa experiencia de iglesia, esa experiencia de hacer parte de un proceso, ¿no? La parroquia, la diócesis, que son las estructuras fundamentales del ardor. ¿Sí? De hacer parte, de ser enviado por la iglesia, de ser parte de la estructura, y una fidelidad para anunciar el evangelio, una mística. Él le va a decir el entusiasmo, ¿sí? El entusiasmo. Francisco va a hablar en el Evangelio de unos pecados que invaden, y una de las cosas es la tristeza, el desarraigo, la pérdida de sentido de la misión. ¿Valdrá la pena hacer todo esto? No, el discípulo no se cuestiona, Cristo los manda y ellos se lanzan a la misión sin preguntarse, ¿y cómo lo vamos a hacer? ¿Esto vale la pena? Y apenas habían sido unos cobardes que estaban escondidos, pero con la mística que da el Espíritu Santo. Es que la fuerza del Espíritu es el motor del discípulo. Nueva expresión, ¿no? Nueva expresión. Él hablaba en ese momento de lenguaje y formas accesibles al hombre de hoy, necesitado de Cristo y sediento del Evangelio. Entonces,
la novedad siempre, y lo vamos a ver ahorita en el recorrido que vamos a hacer, la expresión cambia. La expresión cambia, porque cambia el contexto. Entonces el discípulo siempre tiene que tener en cuenta el contexto. No es llevar a Cristo como si fuera un ladrillo y presentarlo igualito en todos lados, ¿sí? No es lo mismo hablar de Cristo en el Caribe colombiano que hablar de Cristo en el altiplano cundiboyacense, porque el contexto es diferente. No es lo mismo hablar de Cristo en Estados Unidos que hablar de Cristo en Colombia. El contexto es completamente diferente. Entonces tenemos que ser capaces siempre de expresar el mensaje en lenguas y formas accesibles al hombre. Y él hablaba del hombre de hoy, estamos en el año 92. ¿Qué diría hoy en el 2020, en medio de una pandemia? ¿Cómo hablar de Cristo? ¿No? Tiene que haber otra forma. Y nuevos métodos, ¿no? De apostolado y anuncio para llegar a todos. Es que la meta es llegar, es decir, ir al mundo entero, o sea, llegar a todos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Entonces se requieren unos métodos. Se requieren unos métodos siempre para poder hacerlo, y esos métodos dependerán, repito, del contexto donde estemos, y el contexto de la humanidad ha ido cambiando históricamente. Por eso la iglesia se va adaptando a los tiempos, ¿sí? Y además tiene que interpretar lo que dice Pablo VI, los signos de los tiempos. No es lo mismo haber hablado de Cristo el año pasado, hablar de Cristo ahora en medio de una pandemia y lo que será después. ¿Cómo hablaremos de Cristo después de la pandemia? ¿Cómo presentaremos? ¿Cómo será la iglesia después de la pandemia? Entonces, ojo, el discípulo, segunda clave, ya dijimos la primera, ¿no? Ahora la segunda. El discípulo siempre requerirá de un nuevo ardor, una nueva expresión y unos nuevos métodos, ¿sí? Pero quédese con el ardor, básicamente, y con la capacidad de expresar en el contexto, y para eso recurre a unos métodos. Entonces, ahí hay un segundo elemento. Ahora, adentrémonos entonces en esa historia, en ese recorrido histórico un poco rápido de cada etapa. A ver, esta es la primera etapa, y es lo que llamamos los primeros discípulos o la iglesia primitiva, ¿no? ¿Cuál era el método propiamente de ellos? El anuncio del querigma mediante el testimonio personal y los carismas, ¿sí? O sea, el primer método que ellos utilizan es el anuncio, el anuncio. No era ni siquiera una predicación, eran anuncios existenciales, era testimoniar con sus palabras, ¿sí? Y testimonio significa martirio, y posteriormente con su propia vida, su opción por Cristo. Es decir, su vida, sus palabras era lo que habían escuchado de Cristo, lo que habían escuchado a Cristo, al Señor, y lo que habían visto, los milagros, etcétera. Por eso ellos iban de pueblo en pueblo anunciando lo que habían visto, testimoniando, ¿no? Y luego darán con su propia vida el martirio, la martiría. Martirio significa testimonio. Entonces, eso va a ir permitiendo con esos anuncios que vayan suscitándose creyentes. Y ahí es cuando van surgiendo las primeras comunidades. Pero también están los carismas, que los va a mencionar Pablo. Los ordinarios extraordinarios, que ya hablamos en la invitación que me hicieron la vez pasada y que no me voy a tener aquí. Por eso van surgiendo los carismas. El apóstol era un carisma, era el único que anunciaba a Cristo, pero estaban los otros carismas. Por eso era parte de los métodos de la primera comunidad cristiana y que vivía el discípulo. O sea, era una cosa muy carismática, muy testimonial, no había tantas estructuras, de hecho no había estructuras como las conocemos hoy, y eso es importante entenderlo, por eso hago siempre este recorrido histórico. Pero, ¿cuáles eran los medios para llegar a la gente? Pues normalmente era a pie y en barco. No había más. Y a lomo de animal, caballo, burro, camello, ¿no? Entonces eran los medios que había en la época. Pablo los va a mencionar por allá que él se hundió en barco no sé cuántas veces, el hecho de viajar en animal, o sea, era una cosa, los viajes eran extensos, desgastantes, o sea, imagínense usted cuánto sacrificio tuvieron que hacer los primeros discípulos para anunciar a Cristo y llegar a esas tierras. Y sin embargo nosotros leemos el Evangelio y las cartas y nos imaginamos una cosa como alegre, gozosa, como que era fácil ir, que la alegría, el gozo. Ese era ardor, pero los medios no eran nada fáciles. Además que enfrentaron muchas dificultades, muchas adversidades en el camino. El viaje en camino era peligroso, estaban en grandes riesgos, cogieran barco, cogieran tierra, había riesgo importante. Entonces, pero para que se imagine usted la magnitud
de lo que era ir a anunciar a Cristo durante los primeros siglos. Pero a pesar de eso, estos hombres lograron vencer muchos obstáculos, estos discípulos, y lograron que se empezara a difundir el Evangelio más allá de Jerusalén y empezaran a formarse. El resultado de eso que es las primeras comunidades, las coinonías. Y ahí empieza a hacerse un espacio de vivencia de la fe. Entonces empezaron a surgir las primeras comunidades y ahí se va dando poco a poco el crecimiento de la iglesia. ¿Sí? El crecimiento de la iglesia. Y otra cosa que tenemos que tener claro es que la iglesia de hoy es muy distinta a esa iglesia. Hay mucha gente que cree que la iglesia ha sido siempre la misma. La mayoría de la gente nació en el modelo posconciliar. ¿Sí? Pero si uno le pregunta a los abuelos alcanzaron a conocer la iglesia preconciliar, los mayorcitos, ¿no? O las mamás mayorcitas de pronto alcanzaron a conocer y dirían, hombre, fue otra cosa. Entonces, pero ahí tenemos claro cómo fueron los métodos y medios para evangelizar de los primeros discípulos. Adelante. Llegamos a lo que yo llamo la cristiandad, que es más o menos esa época que va desde el siglo IV como más o menos hasta el siglo XIX, llamémosle así. O sea, ese periodo yo le llamo la cristiandad. Ahí es donde comienza a estructurarse la iglesia, comienza la expansión y de nuestra iglesia como de pronto ya vamos a conocerla, se dan un crecimiento acelerado, se dan unas estructuras durante todo este tiempo, pero quiero subrayar los métodos de evangelización del discipulado. La predicación. Mire que aquí ya no se habla del anuncio, ya que aparece un elemento clave que es la predicación. Entonces surgen los grandes predicadores en este tiempo. Entonces estoy hablando de unos más o menos unos 15 siglos aproximadamente. Pero no los ubico en el tiempo, voy diciendo qué características aparecieron. Las apologéticas, los padres de la iglesia que les tocó hacer la apologética y las grandes discusiones y disertaciones teológicas que permitieron ir decantando nuestra fe desde la teología. Entonces ya aparece un elemento clave que es la teología, que va permitiendo entonces que aparezcan los dogmas, etcétera, y está la apologética. Pero hay necesidad también de llevar a Cristo. Entonces aparecen las misiones. Las misiones, como un ejemplo, la que pasó en América cuando se descubre y vienen los primeros misioneros, era una tarea inherente a un grupo específico, especialmente eran comunidades religiosas. Los grandes misioneros eran los dominicos, eran los grandes predicadores, pero estaban también los franciscanos, que eran las grandes misiones. Ahí aparecen también luego posteriormente los jesuitas y todas estas comunidades misioneras que eran especializadas, era como una especialidad de la iglesia, llevar y anunciar a Cristo. La catequesis que se va estructurando también y los sacramentos. O sea, quizás esta época fue una época de gran sacramentalidad. Entonces los sacramentos era bautice, porque el Señor había mandado a bautizar. Entonces había que bautizar y entonces aparecían los catequistas que eran los mismos predicadores. Entonces ahí se va viendo cómo hay unos métodos nuevos que aparecen. ¿Cuáles eran los medios de esta época? Seguía haciéndose a pie, pero las naves, ya aparecen los carruajes, los textos, ya cuando aparece la imprenta de Gutenberg, se facilita que haya una difusión de textos, empezando con la Biblia, la palabra de Dios, pero siguiendo con otros textos, los textos de los grandes santos, aparecen entonces los poemas de los grandes místicos. Entonces se empieza a hacer más fácil y ya aquí aparecerán cartillas, orientaciones, etcétera, que van permitiendo empezar como a nivelar la doctrina. Antes era muy lento el proceso, antes de Gutenberg, y el acceso a la lectura era para unos pocos. Aquí ya empieza a darse una novedad, es que la gente empieza a aprender a leer poco a poco y a tener acceso a los libros. Antes era muy costoso, antes de la imprenta, un libro era muy costoso, pues era manuscrito. La Biblia empieza a ser de fácil acceso para la gente. Con sus riesgos, claro que sí. Pero este es el segundo momento. Entonces miren cómo el discípulo empieza a moverse en el contexto. Yo le decía, ubíquense siempre en el contexto porque es importante. El tercer momento, Giuseppe, por favor, es lo que llamo la modernidad. La modernidad, estamos en el siglo XIX hasta el concilio, antes del Concilio Vaticano II, ¿no? En ese momento. Hay un cambio, ¿no? Hay unos desafíos, aparece la ciencia, se da el movimiento renacentista, empieza a cambiar un poco el concepto antropológico del hombre, empieza a darse unos avances, las revoluciones. Aquí se da la revolución industrial en el siglo XVIII, ¿no?
que es supremamente importante, la aparición. Entonces se va dando un cambio, el mundo se urbaniza, empiezan a aparecer las ciudades. Antes era muy rural, en la etapa de la cristiandad era muy rural, la gente vivía en pequeños poblados, villas, etcétera. Aquí no, y aquí empiezan a gestarse las grandes urbes, y entonces eso ofrece unos desafíos, empieza a tomar importancia la parroquia. Aquí en esta etapa la parroquia se convierte en un elemento importante, ¿no? Ahora, ¿cómo son los métodos entonces frente a este contexto? Además que aparecen los primeros medios de comunicación social, que son radio, ya aparece la prensa, aparece el teléfono, que facilitan mucho. Pero ¿cuáles son los métodos? Continúa siendo la misión. La misión continúa siendo el método más importante de evangelización, pero aparecen las estructuras, como les decía, la diócesis, la parroquia. Aquí adquieren una importancia vital porque en las grandes urbes hay que empezar a distribuir en territorio a los fieles. La catequesis y los sacramentos sigue siendo muy sacramental también, la sacramentalidad sigue siendo básica. Entonces usted va imaginando cuando yo hablo cuál es el perfil del discípulo. Yo no lo estoy dando, pero tienes que ir sacando qué tipo de discípulo se necesita para cada etapa. Y ya los medios los dije, mire, pero aquí me parece importante. La radio se convierte en un elemento. Ahí aparece Pío Nono. Pío Nono aparece ahí en la foto, esta es la foto histórica porque es el primer mensaje que dirige un papa a través de la radio vaticana, ¿sí? En 1931, si la memoria no me falla, Pío Nono está dirigiendo el primer mensaje de un papa al mundo a través del primer medio de transmisión masiva, la radio. Ya, imagínense, estamos entrando en un avance supremamente importante. El papa puede hablar desde Roma, desde el Vaticano, al mundo entero, a través de la radio, ¿sí? Y la gente escuchaba el mensaje. O sea, aparece ya los primeros pasos de la globalidad, es lo que llama más el mundo global, ¿no? Entonces, mire, y ya aparecen los vehículos, ya tenemos los primeros coches, inclusive ya hay los primeros aviones. Entonces empieza a cortarse las distancias, a facilitarse la transmisión de la fe a través de estos medios importantes, ¿no? Y vamos al cuarto momento. Adelante. Lo que yo llamo la contemporaneidad la iglesia del concilio. Regrésate, la iglesia del concilio. Estamos ubicados entre el 59 y yo pienso que más o menos podemos ubicar esto hasta el final de los 80. Ubicamos ahí, o sea, en pleno Concilio Vaticano II. Miren, el Concilio Vaticano II se trató de la reforma de la iglesia, pero ni los papas ni los padres conciliares, digamos, determinaron la tal importancia de los medios de comunicación social, ni lo que se vislumbraba, porque de hecho fue un documentico chiquito dentro del concilio, como casi una cartica ahí que habló de los medios de comunicación social, porque el énfasis era otro, obviamente, pero el mundo estaba cambiando, ya el mundo estaba cambiando. Ya la iglesia tenía que adaptarse a los cambios, ese fue el espíritu que tuvo en cuenta el Papa San Juan XXIII, cuando convocó el concilio con la palabra ayornamiento. De hecho, cuando convoca el concilio, todo el mundo se va de para atrás. Y él usa la palabra ayornamiento, que en italiano es abrir las ventanas para que entre el aire y se oree la casa. Salga ese olor a viejo, salga el moho, el polvo. Es como las señoras cuando dicen vamos a hacer aseo general, ¿no? Vamos, entonces entra y ellas remueven todo. Eso es el espíritu del concilio, que los aires del mundo cambiante, y apenas en los 60, ni siquiera ellos percibieron todo lo que se iba a venir, pero el mundo estaba cambiando. Cuando pasa el concilio, apenas pasó el concilio, ocurrió una revolución muy importante, y fue la revolución sexual, cuyas olas hoy estamos viviendo nosotros. Todo este tema que compartimos hoy comenzó allá en el 68, 69, con la gran revolución sexual. Habíamos hablado de la revolución industrial, esta es una revolución que va a marcar la pauta que hoy la está marcando. Entonces es un mundo que requería volver la mirada, que la iglesia se volviera de cara al mundo, había vivido de espaldas al mundo.
El discípulo tiene que volver de cara al mundo. El discípulo tiene que ser capaz de escuchar al mundo, de saber qué dice. Y ahí están los métodos. Entonces, del Concilio Vaticano II surgen los métodos, surge la pastoral. Antes del Concilio Vaticano II no se hablaba de pastoral. Esto es una novedad del Concilio Vaticano II. La planificación, entonces empiezan los planes pastorales, las planificaciones, que van a tener una ventaja, pero van a tener una gran amenaza, y es que de pronto van a desplazar lo que yo les decía, lo preferencial. Están los encuentros, aparece el Concilio Vaticano II va a privilegiar los encuentros, las asambleas nacionales, diocesanas, etcétera, los sínodos a nivel global. La misión, sigue apareciendo la misión, ¿sí? Pero ya la misión va a tener una mirada nueva, porque es que se va a hablar ya no de una misión específica, de un grupo específico de gente dentro de la iglesia, sino la misión como transversal a la iglesia. Y esto va a empezar, y el que le va a dar gran impulso a esto es Pablo VI con la Evangelii Nunciandi. Allá aparece el término evangelización, aparece ese término, empieza a hablarse ya no de misión, sino de evangelización. El término evangelización es acuñado en el Concilio Vaticano II y lo trabaja muy bien Pablo VI, el Evangelii Nunciandi, un documento precioso que yo tuve que leer en el seminario también. Y la parroquia se convierte en la estructura fundamental para la evangelización. Entonces, mire cómo va, porque ahí va a ser la vida espiritual, la vida cristiana. Los medios, ya conocíamos que existía radio, los impresos, ya aparecen las cartillas, mire, la televisión. Mire cómo va avanzando la televisión. ¿Sí? La televisión aparece, ustedes recuerdan, la televisión es como los años 40, 50, 60. Yo recuerdo que la primera televisión a color aparece por allá en los años 70, la primera televisión a color. ¿Sí? Entonces, mire, y eran unas cosas así, unos armatoste, pero era un mundo nuevo, era un mundo importante, y va a ser un espacio visual fundamental. Ya usted no solo escuchaba, ahora pasamos a lo visual. El televidente, antes era el audio oyente, ahora es el televidente el que va a ver. Entonces empieza a no solo a imaginarse, sino a observar. Aparecen las amplificaciones. Esto es obviamente es una bobada, pero obviamente ya usted tendrá que editar y yo me imagino cómo vivían los misioneros antes con los problemas de garganta, de voz para gritar y eso sí. Mire, los medios de transporte, ya aparece el avión, los vehículos y una cosa, los computadores. Recuerda usted que hacia los años 80 aparecen ya los computadores personales. No estos lactos, sino los computadores personales. Entonces empieza ya a volverse también de uso en la evangelización. Mire cómo se va avanzando. Ahí puse unos datos. Radio Vaticana fue fundada el 12 de febrero de 1931 y el canal de televisión Vaticano, Vatican Media, es creado el 22 de octubre de 1983 en el pontificado de Juan Pablo II. Imagínense, ya la televisión existía, pero el primer canal aparece, el canal oficial del Vaticano, el único que existe, Vatican Media, es el que tiene todos los derechos de transmisión de todo lo que nosotros vemos del Vaticano. Ellos lo transmiten y lo venden su derecho de transmisión, retransmisión al mundo entero. Entonces, ahora que vimos la bendición Urbi et Orbi, el último conclave donde fue elegido Francisco, se lo debemos a Vatican Media. Miren qué importante es la televisión. Fue el medio de comunicación social más importante hasta hace unos años. En las últimas encuestas, por primera vez el Internet le gana a la televisión. Hasta hace unos años era la televisión siempre el medio de comunicación primordial en la vida de la gente. Hoy no. Hoy ya eso cambió. Hoy son el Internet, las redes sociales, inclusive Netflix, Amazon, todos estos canales están ganando de los canales tradicionales en producción y las redes sociales. Entonces, algo nos tiene que ir diciendo, por favor. Y llegamos a lo que nos interesa y era importante llegar con este recorrido histórico, y es el continente digital, ¿no? Ahí puse el primer mensaje que manda un papa en Twitter, ¿no? El primer tweet de un papa, que fue Benedicto XVI, ahí está la foto, precisamente en la tablet hundiendo, y nosotros decíamos hundiendo, un anciano hundiendo su primer tweet.
para él era una maravilla. Ese que está ahí al lado, ahí de pie al lado, junto del Papa, no el de este lado de imagen, sino el que está entre el señor y el Papa, el señor de saco, es Monseñor Shelley. Yo, Monseñor Shelley, tuvimos la oportunidad de traerlo del Congreso Nacional de Laicos que hicimos aquí en Barranquilla. Fue un milagro haberlo conseguido a él. Él era el encargado del dicasterio de comunicaciones, algo así como el ministro de comunicaciones del Vaticano. Y lo trajimos a Barranquilla a hablarnos y él nos contó esa experiencia. Él dice cómo estaba emocionado Benedicto XVI cuando él le puso el Twitter en la tableta en su mano y le dijo, mande este. Y se creó la cuenta Pontifex, que hoy existe y tiene miles de millones de seguidores en el mundo entero. El 12 de diciembre del 2012, imagínense. ¿Sí? Y el Papa Benedicto XVI será el que acuña el término continente digital. Y ahí está el mensaje. Queridos amigos, me uno a vosotros con alegría por Twitter. Gracias por vuestra respuesta generosa. Os bendigo a todos de corazón. Ese fue el primer mensaje de un Papa que empezaba a entrar en el continente digital. ¿Sí? Y no le tocó a Juan Pablo II, lo hizo Benedicto XVI, ¿no? Que nosotros consideramos un hombre conservador y un hombre duro, ¿no? Él fue el primer Papa que mandó un tweet al mundo. Hoy Francisco tiene y lanza y esos miles de millones y es una novedad. Y él decía, Monseñor Chile decía, el Papa Benedicto estaba emocionado, que decía, recordó mucho a Pío IX cuando mandó su primer mensaje en Radio Vaticana. Habían pasado de ese momento acá casi 80 años quizás, pero mire cómo ha avanzado. Estábamos empezando a entrar en el continente digital y Benedicto le hablará mucho a los jóvenes. Entonces, vamos a seguir, porque hay unos, sigue adelante por favor. Aquí hay una síntesis del mensaje que le envía Benedicto a los jóvenes sobre Internet. Yo porque te parece discípulos, porque yo creo que es muy pertinente para todos nosotros. Y dice, saberlo usar con sabiduría. Imagínense, o sea, no es desaforarse, sino hay que saberlo usar con la sabiduría. Y la sabiduría hace referencia al bien y a la voluntad de Dios. Eso es lo importante. No es usarlo por usarlo, no es meterme a que yo sea uno más del montón. Considerar el riesgo de la dependencia. ¿Sí? Ojo con esto, los jóvenes se vuelven dependientes, de que esto no vaya a ser el centro de nuestra vida, ¿no? Tendrá que mantenerse. Y en eso también va para nosotros los discípulos. A veces creemos que evangelizar es meternos en las redes todo el día y tener los 7, toda cuenta en todas las redes sociales y ser el que más amigos agrega. Y no. Jesucristo fue el que ha tenido más seguidores y no tuvo una sola red social. Jesucristo es el que más amigos ha tenido y no tuvo una sola red social. Pero eso no implica, también hay otro riesgo de confundir el mundo real con el virtual. Y esto cada vez se va advirtiendo más. Porque hay ese riesgo. Muchos en estos días hablaban de la misa y cometen ese error, la misa virtual. No, la misa no es virtual. Yo le corrijo a mis compañeros y gracias a Dios la gran mayoría han escuchado la Eucaristía a través de los medios virtuales. Porque no es la misa virtual. La misa no es virtual, la misa es real. Lo que es virtual es el medio por el que se está transmitiendo. Porque usted podrá hacer misa presencial o misa virtual, pero la Eucaristía será siempre real. Ojo, porque puede ser que confundimos las dos cosas y llegamos y en la mente no hay esa asociación y terminamos viviendo una fe virtual de la que ya nos advierte el Papa Francisco y de lo que de pronto ya están viviendo muchos sin darse cuenta. Porque este es el gran riesgo. Usted se va metiendo y no sabe hasta dónde le va llegando el barro. Llega un momento en que el barro lo tiene cubierto completamente de la virtualidad. No hay que desplazar y nuestro cerebro tiene que ser capaz y nuestro corazón de mantener. Lo real es Cristo. Lo real es la vivencia de la fe. Lo real es la experiencia cristiana. Lo virtual son los medios. Y ahí tenemos que tener claro. Y hay un grave peligro, y esto sí lo ha insistido mucho el Papa Francisco. Sustituir el encuentro y el diálogo directo entre las personas con los contactos en la red. O sea, el ser humano será siempre de encuentro, de diálogo, pero también necesita la presencialidad del encuentro con el otro. En estos días de la pandemia yo creo que una de las cosas más importantes es que hemos empezado a extrañar la presencia del otro.
Y eso me parece que alguien me decía en estos días, padre, ¿usted cree que Dios permitió esto para qué? Con el fin de que nos demos cuenta que es lo esencial. Con el fin de que nos demos cuenta que íbamos mal, que íbamos a un abismo del cual íbamos a caer, porque estábamos perdiendo el sendero, el norte de nuestra vida. Hoy extrañamos. Yo extraño salir. A mí me preguntan, ¿qué es lo que más extraña? Y la misa no, porque la estoy celebrando. Extraño ir a tomarme un café a una plazoleta, como de las cosas que me encanta a mí. Realmente sentarme con un amigo a hablar una mañana, 2 horas o 3 horas, tomarme un café tranquilamente de la vida. Esa es de las cosas más agradables que para mí, de los planes más chéveres que puedo tener. Entonces, cada uno encontrarse con un amigo, cada uno podrá. Y yo digo, ojalá abran rápido y me permitan comprar un café y sentarme a tomármelo. Que eso es placentero para mí. O sea, tú tendrás encontrarte, no sé, otras cosas, pero extrañamos hoy el encuentro personal. Y creo que es de las grandes bondades de esta pandemia que nos está enseñando, que el encuentro no debe. Entonces, ahí hay unos riesgos, pero también hay unas enseñanzas para que usted puede volverlo positivo, ¿no? Mantener la independencia, comprender la realidad dentro de la virtualidad y entender que el encuentro será siempre importante y el diálogo. Pero esto provoca unos desafíos. Adelante, por favor. Hay unos desafíos pastorales en el continente digital. Ojo, para el discípulo. Los desafíos siempre serán para el discípulo. Y es, Internet constituye la nueva forma de relacionarnos. Ojo, puse en verdad, no solo de comunicarnos, porque es que creemos que esto es solo para comunicarnos. No, el Internet es para relacionarnos, ¿no? De hecho, si usted mira el WhatsApp, el Facebook, que son los más exitosos, nos permiten relacionarnos, conocer personas, establecer relaciones, en la novedad, mantenernos informados de las experiencias. En estos días, usted mira Facebook y Facebook le ha permitido a usted enterarse que ha muerto gente, que cumple gente, que el Zoom nos permite celebrar vidas, celebrar, encontrarnos. Es decir, todas estas realidades es para relacionarnos en nuestras alegrías y nuestra tristeza. No solo comunicarnos, porque para eso está la radio y la televisión, que nos comunican noticias. No. Nosotros nos relacionamos en cuanto a experiencias vitales. Pero con la novedad de la globalidad, la globalización de la experiencia. Es decir, usted hoy puede estar conectado, la conectividad es mundial, es global. Usted puede hasta constituir empresa, su jefe puede estar en Bogotá y usted hace una reunión en toda Colombia. O puede estar en Nueva York y usted se comunica, o usted tiene amigos, familia, en cualquier lado del mundo, y ya hoy usted no tiene que esperar 3 meses que llegue una carta y se vaya una carta a la respuesta como ocurría antes, o un telegrama. Usted hoy, mire, nosotros estamos aquí reunidos simultáneamente, ¿cuántas personas? 20, 30, no sé, y estamos en nuestras casas y estamos reunidos, ¿sí o no? Eso es relacionarnos, porque, y eso genera una novedad en el concepto de prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Y esa es una pregunta que se hacía un teólogo. La proximidad cambia en el mundo de las redes, de la conectividad. En el continente digital la proximidad cambia. De pronto mi prójimo ya no es el que está a mi lado. Mi prójimo es el que está cercano. La cercanía es un concepto importante. La cercanía. ¿La cercanía en qué sentido? Porque usted y yo estamos aquí ahora mismo cercanos. Somos prójimos, aunque no estemos uno al lado del otro, ni presenciales. Entonces, ahí hay un importante. Pero también nuestras nuevas generaciones, y por ello nuestros futuros sacerdotes y laicos, son hijos de una generación digital. Mire, entre los que están saliendo hoy y mi persona, hay unas generaciones. Yo les contaba a ustedes cómo me tocó a mí. Compartíamos 2 computadores, teníamos que aprender el DOS, meterle una cantidad, cargar unos disquetes para que arrancara el programa. Hoy ya usted nada más en el botón y arranca todo. Nosotros no había celulares. Hoy todos tienen celulares, todos tienen laptop, todos tienen redes sociales, todos tienen... Es decir, el mundo cambió. Entonces ya hay una diferencia entre el migrante como soy yo. Yo soy migrante, yo no nací en el continente digital, y también digamos, los habitantes del continente digital, los nativos.
como se les llama, los nativos, ¿sí? Ya esa generación, que son los centennial fundamentalmente, y ya surge la nueva generación, ya se está hablando de la nueva generación que viene, que comenzó ahora en el 2020, la nueva generación, que son todos estos bebés que van a hacer hacia adelante, los post-pandemia, ¿no? Van a tener otras condiciones, porque ya han nacido. Usted le entrega a un bebé hoy, ellos primero aprenden a manejar el computador, el celular, que a hablar o a caminar. Por eso yo soy un enemigo de la prohibición, porque ya su cerebro se está adaptando, ya hay un salto. Algunos antropólogos hablan hoy del Homo cyberneticus. Nosotros somos Homo sapiens, sapiens. Ya hoy hablan del Homo cyberneticus. Imagínense, o sea, que es dónde termina el ser humano y dónde comienza la tecnología y quién influye a quién. Esas son las preguntas antropológicas de hoy. ¿Es el ser humano el que domina la tecnología o es la tecnología la que ya lo domina? ¿Es el celular una extensión del ser humano? El celular, ya no sabemos vivir sin el celular. Ya no sabemos vivir sin el celular. En el celular tenemos el mundo en las manos. Ahí están nuestras redes, o sea, cuando nos roban el celular, no nos duele que nos roben el aparato porque vamos y compramos uno nuevo. Nos duele que nos quiten la posibilidad de estar comunicados. Antes Descartes dijo, pienso, luego existo. Hoy dice, tengo redes, luego existo. ¿No? Estoy en redes. Entonces, es esa realidad. Entonces, estas nuevas generaciones están surgiendo, o sea que en estos que van saliendo, que dominan este mundo nativo, sus posibilidades de evangelizar serán distintas. ¿Que hay riesgos, desafíos? Claro que sí. Entonces, estos jóvenes están llamados, y estos laicos jóvenes están llamados a hacer cosas. Yo miro a Giuseppe. Giuseppe tiene unas ventajas que yo no tengo. No tengo porque no las he querido aprender, no le he puesto, no soy gomoso de esto, o porque él realmente ya ha sido formado y ha ido conociendo y nació dentro de los 90 para acá, su juventud, y fue conociendo. Giuseppe y Diva son millennials. Entonces ustedes ya fueron formándose dentro de este mundo y son discípulos que están dentro de este mundo y que conocen esto, ¿no? De armar una reunión en Zoom, de hacer una cantidad de cosas que yo no hago. Yo tengo un compañero, yo lo veo armar diapositivas con una facilidad. Yo soy copy-paste, pero él maneja todo y hace unas cosas con una facilidad. Esos son los de hoy. Entonces, no podemos negar que Internet llegó para quedarse. Entonces, quien se vuelve empieza a condenarlo, no ha entendido que el mundo cambió, no ha entendido. ¿Sí? Es como si, ¿qué tal que Pío no nos hubiera dicho? No, yo condeno la radio y no la uso. Pero era lo que el mundo escuchaba. Hoy o qué tal que hubiera dicho Juan Blas, no quiero canal de televisión. Nos hubiéramos perdido las hermosas escenas. Hoy el mundo sabe lo que es un cónclave, ve la iglesia más cercana. Cuando Francisco casi que se sentía el ruido de la puerta rechinar cuando entraron. Yo decía, esto es una cosa maravillosa. La gente entendió que era un cónclave. Eso dejó de ser un misterio, una cosa como, ¿sí? Y la gente entendió. O cuántas personas se unirían en la bendición Orbi del Papa cuando solo tocó a Cristo allá en medio de la pandemia. O sea, cuánta gente estuvo conectada, miles de millones de personas. Eso es evangelizar. Y la iglesia de anunciar el evangelio en areópago del continente digital de la cultura del encuentro y el diálogo. Esto es fundamental, porque también tenemos que entender que hoy nosotros seguimos siendo luz en medio de un mundo diferente, porque el mundo cambió. Hoy conocemos y tenemos claro que hay diferentes culturas en el mundo. Culturas sociológicas, étnicas, ¿sí? Pero también culturas frutos de ideología, con las cuales no estamos de acuerdo. Eso es. Pero nosotros seguimos con la novedad del evangelio. Y se tiene que hacer desde un diálogo, ya no se hace de la imposición, se hace del diálogo, desde el encuentro, de la posibilidad de escucharnos y la posibilidad de proponer la verdad del evangelio. No de negociarla, de proponerla. Porque no podemos confundir respeto y evangelización con ceder en la verdad del evangelio, ¿no? Ay, no, vamos a hablarle suave. No, aquí es el cultura del diálogo del encuentro en el continente digital donde podemos llegar a mucha gente. Donde podemos, hoy cuánta gente en medio de esta pandemia, si no existieran estas redes sociales, hubiese podido tener la posibilidad de vivir su fe desde sus parroquias. ¿Sí? No podemos medir ahora mismo cuánta gente nos está siguiendo, pero
eso va permitiendo que la gente también aquí y aquí vaya a tener una experiencia de encuentro con Cristo. Ese es un desafío. Siguiente, por favor. Mira, a mí me encanta esa frase que la mencionó Monseñor Shelley, ¿no? La iglesia no usa internet para evangelizar, sino evangelizar desde este medio digital. Una frase que hay que ponerle un poco filosófica y hay que ponerle un poquito de cabeza, ¿no? La iglesia no usa internet para evangelizar, sino evangelizar desde este medio digital, ¿no? Es importante, o sea, la evangelización como un hecho transversal, si, no es uno más, es evangelizar desde este medio digital, porque ya ahí nos quedamos y nos vamos adentrando y el mundo cada vez se va moviendo más en esto, entonces será lo prioritario y tendremos que prepararnos cada vez mejor y más para evangelizar desde este medio digital, ¿no? Ahí, eso lo decíamos, señor Shelley, la copié textualmente y la puse ahí porque no podemos decir, ay, no, yo ahí no me meto, me cruzo de brazos, ¿sí? Yo a partir de, yo era un antitecnología de comunicación y cuando Monseñor Shelley lo traje a Barranquilla, lo trajimos para el Congreso y lo escuché hablar y tuve la oportunidad de hablar cercanamente con él, yo cambié mi mentalidad y salí de allí a comprarme un celular que me permitiera tener y abrir mi primer Facebook, ¿no? Mi primera cuenta, y me permití empezar a moverme y entender muchas cosas de ese mundo, ¿no? No he entrado del todo, no he sido gozo, pero creo que hay un gran potencial. Luego la cultura del diario del encuentro y la salida. Esto es netamente de Francisco, lo de la salida, lo del encuentro y el diálogo que insistió mucho, que ahora ha empezado Benedicto XVI, debe ser la carta de navegación del proceso organizador del mundo real y virtual. Y ojo, hablo del mundo real y virtual, porque son las dos realidades, lo real y lo virtual, ¿no? Lo real siempre será fundamental y prioritario. El ser humano es real, el medio es virtual, pero a través del medio llegamos a seres humanos. Yo no sé cuánta gente, no conozco muchos rostros de gente que está detrás de las Eucaristías que nos siguen. Yo no sé quiénes están ahí, no los veo, ¿no? Pero sé que estamos llegando a ellos. Yo no veo los rostros de la mayoría de los que están aquí, a veces algunos ni los conozco, pero están conectados y están recibiendo este mensaje. Y nos está permitiendo generar un encuentro fraterno, nos está desde de nuestras casas, no tenemos que movernos hacia un lugar específico y esto nos va a permitir seguir así, porque antes decíamos, mire, la gente no va a las iglesias de noche porque es peligroso, porque están cansados, porque los roban. Ya sabemos que sí lo podemos hacer y desde aquí vamos a seguir así. Una vez que nos vamos a la nueva normalidad, la iglesia va a seguir en estos medios, van a seguir estos encuentros. ¿Sí? Tendrá que haber las dos posibilidades, tendrá que haber un espacio mixto. La conversión pastoral, y aquí hay una novedad, porque este tercer ítem es nuevecito, acaba de salir, ayer salió. Este es el tema del nuevo documento que ha sacado el Vaticano para la nueva imagen de parroquia, para el nuevo concepto de parroquia. La parroquia siempre se ha ido adaptando a los cambios del tiempo y va a entrar en un proceso de renovación absoluta. Este documento va a marcar la pauta hacia adelante. Apenas nos acaba de llegar, tendré que leerlo, tendré que comentarlo y seguramente en el clero lo estudiaremos más adelante, sus ítems y puntos, porque nos permite comprender cómo va a ser la parroquia de este tercer milenio hacia adelante. Cómo vamos a construir una nueva parroquia, un nuevo modelo de parroquia. Diga la conversión pastoral de la comunidad parroquial al servicio de la misión evangelizadora de la iglesia. Mire que sigue apareciendo la evangelización como lo central. Y mire qué interesante, ahí en este documento dice una cosa que yo saqué y subrayo porque creo que es importante y nos da una pauta para dónde va esto. La parroquia ya no es solo un espacio geográfico, territorial, sino un espacio existencial desde la cercanía. O sea, esto me parece que en Roma tienen claro para dónde va esto. Aquí está el continente digital. O sea, ya estamos hablando de parroquias digitales, de parroquias donde los fieles no son solamente que viven en el territorio, estamos hablando de espacios existenciales de encuentro, donde a través de estos medios nos vamos a encontrar gente de todo el mundo. Usted se va a sentir cercano, donde usted se sienta bien.
Antes peleábamos, es que los párrocos te decimos, es que este es aquí termina tu territorio, vete, aquí voy yo, no te metas, estos son mis fieles, no me los robes. No, aquí es, la gente inclusive hoy ha cambiado mucho el concepto, la gente va donde se siente bien. La gente sabe que la parroquia la puede tener al lado, pero se coge un bus o un taxi y se va para la catedral, porque allá es donde se siente bien, porque es donde él se siente que vive su fe. Es un espacio existencial desde la cercanía del pastorado, porque es que allá a mí me encanta, porque es que ahí va Tamayito, entonces va a Tamayito y le gusta y se siente identificado con el párroco y se siente bien. Ojo, y también está que los discípulos misioneros llenos de gozo pascual anuncian a Cristo con el ardor de un corazón lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo comenzamos? Es decir, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Ese no cambia, el contenido no cambia. El discípulo debe tener siempre el mismo ardor discipulario. Hoy se está recuperando eso. Hoy la centralidad debe estar en Cristo. Hoy el discípulo debe tener el mismo gozo de San Pablo, de San Pedro, de San Juan, ¿sí? Que fueron los que dieron la vida por el Señor. No sirve de otro modo, no sirve de otro modo. Que venzan sus miedos, sus temores, ¿sí? Que tengan esperanza, que no se dejan abatir. ¿Qué tal que hubiera dicho Pedro, no, yo no voy, a mí me da miedo, es que esto está feo? Pablo lo encarcela, a mí me encanta ese texto donde a Pedro lo encarcelan y Pedro sale enseguida y él sigue evangelizando, ¿no? Él sigue evangelizando y Pablo todo lo que vivió y siguió adelante. Ese es el ardor que debemos mantener hoy en el anuncio de la Pascua, pero tengo que experimentar el gozo pascual. Entonces yo creo que si bien el contenido es el mismo, el discípulo mantiene ardor, lo que cambia es el contexto. Por eso nos debe dar miedo, porque hice un recorrido histórico para que viéramos cómo ha ido avanzando los métodos y medios para evangelizar. Hoy estamos enfrentados al continente digital, abocados al continente digital. Ahora mismo estamos en el continente digital. Esto es una muestra de que sí es posible. Estamos en el continente digital en este momento. Señores, señoras, señoritas, niños, jóvenes. Zoom hace parte de esta plataforma del continente digital. ¿Sí? Tu WhatsApp, continente digital. El YouTube, continente digital. La misa que nos metemos a través de Facebook Live, Face Live, continente digital. ¿Sí? Entonces no me puede decir, no, a mí no me convence esto, yo como que no creo, a mí no me parece. Claro, hay riesgos, repito, pero el riesgo debemos superarlo nosotros. Los desafíos tenemos que ser capaces también de proponer a Cristo en las redes sin imponer. Esa es la cultura del diálogo y el encuentro, sin imponer. Tenemos que salir a las periferias existenciales, que son las personas que sufren. Uno ve en internet mucha gente en redes sociales que sufre, que destilan su sufrimiento en sus publicaciones. Ahí es donde tenemos que aprovechar nosotros para ser portadores de esperanza. Este es un momento de miedo. La gente tiene miedo. Yo le he dicho a mis hermanos sacerdotes, mire, este es un momento para ser profetas en la esperanza. Por eso ustedes me escuchan a mí hablar de la esperanza, porque es que cuando hay miedo y hay situaciones difíciles y complejas en la vida, hay que evangelizar para la esperanza. Entonces yo humildemente les comparto este tema. Quiero abrir un espacio de preguntas para o dudas que no hayan quedado claro. Son unas pautas que doy, unas pinceladas, pero con unos desafíos, ¿vale? Entonces le doy gracias a ustedes y perdónenme, yo siempre aprovecho este espacio más como formativos, más que predicaciones, para que ustedes en la vida tomen estos instrumentos y esa guía y lo apliquen ya, y ustedes construyan su discipulado, que es muy personal. Yo creo que no hay un perfil del discípulo, cada uno va viviendo su proceso discipular con el Señor y tiene su tiempo, su modo. Ninguno de los discípulos se parecía entre sí, cada uno tenía su propia forma y manera de ser, así que uno no puede imponerle al otro la manera en que yo veo mi discipulado. Usted de pronto ve su discipulado de manera radical, severa, gente que yo conozco y se siente bien con eso. Otros lo viven de una manera mucho más agradable, otros de oración diaria, otros de oración semanal. Bueno, cada uno tiene su momento de cómo vivir su discipulado, pero no puedo obviar que está
ese discipulado debe apuntar también a evangelizar, a salir, a misionar, a comunicar a Cristo. He dicho, ¿no? Entonces no sé si hay tiempo para algunas 2 o 3 preguntas, si las hay, si no, no se preocupe. Padre, preguntas van a ver. Mil gracias. Ahí ya están levantando la mano. Imagínese usted, Bueno, que vayan a... imagínese usted desde ese recorrido que usted nos hace ver, que iban en camello ciertas distancias. Y a nosotros con tanta tecnología, a veces cómo nos cuesta evangelizar. ¿Qué nos puede dar usted como consejo para seguir en este continente digital sin ningún miedo, primeramente? Y segundo, dándole un correcto uso, como usted muy bien lo decía, o imprimiendo mucha sabiduría. Pero segundo es, ¿cómo hacer para que nosotros estemos bien animados en este nuevo continente digital? Pues mira, Giuseppe, yo creo que el ardor del Espíritu Santo es fundamental. El discípulo se adentra en el contexto del continente digital, así como Pablo se adentró en el Asia Menor en sus viajes. Es lo mismo, ¿sí? Lo que cambió fue el continente. Él se metió en el continente de Asia, San Pablo, Santiago llegó hasta Europa. Nosotros hoy nos metemos en el continente digital, haciendo esa comparación que usó el Papa Benedicto XVI como espacios de misión. Pero el discípulo tiene que tener experiencia de Jesucristo, como la tuvo San Pablo, la tuvieron los primeros discípulos. Debe ser capaz de tener vida cristiana, vida orante. O sea, esto no es simplemente volverse un show frente a, voy a hacer un programa en el YouTube y hablar de Cristo. No, esto no, usted no es un panel, es como lo que decía Monseñor Salá, los sacerdotes. Ojo, usted no celebra la Eucaristía pendiente de la cámara, porque usted no está haciendo un programa de televisión. Usted desentiéndase la cámara, que pasó está el camarógrafo. Usted celebre su Eucaristía. Sí, y yo entendí, claro, o sea, es mantener el concepto de qué es lo que estoy haciendo, a quién estoy comunicando, a Jesucristo no me estoy comunicando yo. Es que Jesucristo hay que evitar los protagonismos, que eso es fatal. Evitar esto que se vuelva un negocio. Es que yo he escuchado gente que dice, no, es que yo necesito tantos seguidores porque ya me empiezan a pagar. Si usted va con esa mentalidad, usted ya empezó mal. Usted ya comenzó mal. Entonces el discípulo tiene que mantenerse siempre centrado en Jesucristo, hacerlo en comunidad, en comunión con la iglesia. Esto no es rueda suelta, esto no. El riesgo de esto es que mucha gente empezó a mí me da miedo que mucha gente se suelte. Entonces empiezan a hacer cosas, productos, pero ellos solos. ¿Sí? Ellos solos. En estos días yo veía a alguien que de pronto, no, tiene su programa, pero ese día la Obispo le pide a todos que estén pendientes, por un ejemplo. Y todo el mundo está, él dice, no, yo voy con mi programa porque ya tengo mi programa montado. Entonces no se trata de eso, se trata de que usted también esté en comunión con la iglesia, de que no es opiniones personales, porque esto es importante, esto queda grabado. Uno no puede salir a decir cualquier bobada, tengo que salir a mantenerse cercano a la tradición, al magisterio, al contenido de fe, al depósito de fe. Entonces yo daría esas pautas para mantenerse sin miedo. Hay que vencer el miedo, o sea, uno no puede quedarse paralizado y decir yo no me meto en esto, ¿no? Y aprovechar los carismas en cada cosa, ¿sí? O sea, de pronto yo lo he experimentado, yo le digo, y tú lo sabes, yo creo que una de las grandezas de la transmisión de la Eucaristía es la congruencia de carisma, de saberes, ¿no? Yo pienso el que sabe manejar la cámara, el que sabe activar esto, el que sabe corregir esto, el que está pendiente. Estamos aprendiendo y esto es un proceso de aprendizaje, de crecimiento. No me las puedo saber todas. Entonces yo te diría eso, creo que también es la congruencia de experiencias, de conocimiento, y que nosotros no pretendamos saberlo todo, que aprovechemos a la gente que sabe muchísimo y tenemos que ir evolucionando y tenemos que ir haciendo cada vez mejores cosas, porque yo tengo una cosa que aprendí muy bien y eso lo decía San José Maestría Balaguer: para el Señor lo mejor no es darle lo que nos sobra, para el Señor es lo mejor, dar lo mejor de lo mejor. Y esto cuenta también para la evangelización a través del continente digital. No sé si hay otra pregunta. Claro, aquí ya está la señora Mireya, mi madre, levantando la mano. Ah, bueno, la Santa Padre, Madre, pues, cuéntame. primero que todo felicitarlo, porque de igual manera usted nos abre
nos amplía muy bien el foco de evangelización, tocando sin tocar y sin decirnos una cantidad de documentos de la iglesia. Mira que ahorita cumplieron los 50 años de la Genti, mire que más adelante aparecen desde Juan 23, que nos empieza a hacer los diferentes cambios de las estructuras, los diferentes cambios de estructuras en cuanto a la formación de la evangelización, ¿verdad? Y usted hábilmente utilizó todos y cada uno de esos documentos, utilizándolos en el contexto de cada papa y cada uno de esos documentos que han ido ellos exhortando, documentos documentos, sí, y decretos que ellos han ido construyendo. A mí lo que me queda como muy claro es que cuando usted nos empieza a hacer todas esas exhortaciones de cada uno de los momentos de los papas, yo voy a seguir construyendo de que desde Juan 23 empezó la modificación tecnológica en la iglesia. Juan 23 empieza a reestructurar prácticamente la parte, es decir, de llevar una manera diferente la evangelización. Y que de paso, en ese Concilio Vaticano II, y cuando se crean los documentos como la Genti, y ahorita, cuando se estuvo todo en los documentos de Aparecida, mire cómo transformaba y cómo utilizaban cada una de las partes digitales para poder llevar la evangelización. Es decir, ahora porque estamos en la era tecnológica y ocurrió la parte del coronavirus, de la pandemia, y ha hecho que las iglesias se congreguen incluso dentro de las mismas casas a través de la tecnología. Se han construido una cantidad no de iglesias, sino se han construido una manera nueva de llevar esa evangelización prácticamente a todos los cristianos de una o de otra forma. Pero ha llegado el mensaje de la evangelización a través de los nuevos utilización que ya estaba, y que Aparecida también nos decía cómo utilizar las tecnologías para llevar esa evangelización. Yo admiro mucho a Benedicto XV, que fue el que primero, que con el documento de Agenti, cuando él organiza todo ese documento, y que Juan Pablo II entonces empieza también San Juan Pablo a modificar esos procesos de evangelización. Eso es algo que hay que admirar. Es decir, yo siempre voy a seguir pensando que la iglesia siempre lleva 10 años más en eras digitales de lo que nosotros creemos, que la iglesia es mucho más avanzada. De hecho, miren lo que usted acaba de decir, pues ya nos mandaron un documento en el cual tenemos que estudiarlo, que el clero tiene que estudiarlo, que unirse, que observar nuevamente esas nuevas modificaciones que van a salir, y que realmente pues esa tecnología se ha venido utilizando según la necesidad hasta del mismo Vaticano, según esas necesidades. Y hay que abordarle de que el Vaticano siempre ha ido 10 años más adelante en cuanto a... Y se paralizó, se quedó. Con los riesgos. Se le acabó el internet. Digital. Esos son los riesgos. Fundación no, pero Magdalena, tu mamá tiene... Sí, no, tu mamá tiene mucha razón y hizo una cosa muy interesante, ¿no? Cuando yo les comentaba ahorita, de pronto el Concilio Vaticano II no abordó mucho ese tema de los medios de comunicación, lo dejó simplemente en un decreto intermirífica, ¿no? Que lo pueden leer ustedes después tranquilamente, pero ya vislumbraba el Concilio Vaticano II y Pablo VI, que fue el que firmó el documento final. En ese momento se hablaba de los instrumentos técnicos, ¿no? Hoy hablamos nosotros de la tecnología. Los 90 fue la revolución, yo le hablé de la revolución sexual, y los 90 se constituyen la revolución tecnológica. Hoy nos movemos en la revolución tecnológica y esto va acelerado. O sea, algunos hablan de que va tan acelerado que el ser humano no alcanza a adaptarse a un cambio cuando ya viene otro. Nosotros vivimos en un bombardeo permanente, por eso los saltos generacionales, y hay que tener en cuenta quiénes son los destinatarios, porque es que cuando hablamos de evangelización estamos hablando quizás que
en una parte, quienes hacemos evangelización en el continente digital somos nativos a un grupo perdón, migrantes a un grupo de nativos, pero que a mí me encantaría porque cuando se renueve la iglesia con los nuevos sacerdotes que han nacido en este contexto del continente digital, pues será mucho más fácil llegar a ellos. Ahora estamos ahí a veces como que encajamos, no encajamos, pero es fundamental porque yo creo que la pastoral está llamada a renovarse desde esta realidad y sobre todo en esa conexión con los jóvenes, los más jóvenes, ¿sí? Que creo que es fundamental. Y ahí hay un reto y un desafío desde la tecnología. ¿Qué cambios vendrán? Yo no tengo ni idea. Yo no sé qué va a pasar más adelante. Vienen retos como que asustan, pero que uno tiene que pensarlo muy bien. Yo hablaba con mis alumnos cuando les di, en algún momento hablamos sobre eso. Hoy se habla del gran reto de la inteligencia artificial que viene, cómo nos va, ya está presente. La inteligencia artificial está presente, no como el temor que tenemos nosotros que supere, y lo han presentado las películas apocalípticas y el cine ficción, sino como una realidad que ya está presente. Hoy tenemos en nuestros celulares, usted se ha dado cuenta que los celulares empiezan a llegar a usted propaganda, publicidad. Y si esta publicidad que hay programas de inteligencia artificial que tienen estas grandes compañías de Facebook, de Google, etcétera, que interpretan sus gustos en un ordenador y sacan y dice a esta persona en Google, usted queda su historial de búsqueda y dice, pregunta, entonces ellos deben saber, no le gusta mucho esto, aquello. Y usted dice, bueno, ¿y por qué me llega siempre está, usted mira un jean, le empieza a llegar jean, 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 jean. Usted busca zapatos, le empieza a llegar zapatos, 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 zapatos. Usted mira parroquia, parroquia, le empieza a llegar información de la iglesia. ¿Sí? En las noticias. A mí, yo reviso noticias y me ha ido cada vez llegando más información sobre la iglesia. Entonces, mire que esto es un reto y un desafío. ¿Dónde vamos a llegar? Yo no tengo ni idea. Si va a haber, actualmente no se puede, pero yo decía, va a haber confesiones a través de medios, etcétera, cómo van a cambiar los sacramentos. No sé, pero actualmente hay un reto y desafío importante. No sé si hay alguna otra pregunta o país. Ya de pronto el cansancio lo vas agotando, lo vas cogiendo. No, está interesante el tema, muy interesante. De hecho, padre, buenas noches. De lo que usted acabó de decir, yo lo tenía aquí anotadito, y era precisamente que el riesgo de pues nosotros tener este tipo de conectividad, sobre todo pues ahora con el tiempo de pandemia que lo hemos estado viviendo, es un riesgo mayor, porque siento que requiere mayor disciplina que ir de pronto a una parroquia, al templo físico, porque tenemos mayores distracciones. Entonces, por ejemplo, cuando uno ya va a la parroquia como tal, a una Eucaristía, ya todos sabemos que vamos a lo mismo, estos momentos, pero cuando ya uno está en la casa y se conecta a una Eucaristía, hay muchas distracciones en el medio. Entonces, siento que es un riesgo bastante grande que todos estamos tomando, porque así como nos podemos de pronto fortalecer más, también habrán muchas personas que al final de todo esto, lastimosamente veremos que han desertado. De hecho, yo soy una de las que siempre estoy como que con Giuseppe, a nuestra familia, siempre diciéndole la importancia de seguirnos conectando en la Eucaristía, de estos momentos que estamos viviendo ahora, porque muchas veces cuando uno está en casa, de hecho, usted sabe que para participar en la Eucaristía uno igual debe levantarse en disposición, la vestimenta, todo eso, o sea, porque uno no está en casa, no quiere decir que entonces voy a ver la Eucaristía en fachas o descalzo, estas cosas, pero tiene uno ese riesgo de que sí se requiere mayor disciplina y pues que tenemos que hacerlo. Igual es un fin que lo debemos hacer, pero sí no es tan fácil como de pronto a veces uno lo cree. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, Diva. De hecho, el cardenal Sara lo ha dicho muy bien, que es el prefecto para la operación de los sacramentos. Él ha dicho, ¿no? La Eucaristía requiere la presencialidad. Y es uno de los mayores riesgos que hay. Yo creo que los medios digital tienen unos ambientes específicos de evangelización. O sea, son excelentes para este tipo de reuniones, son excelentes para
reunirse a orar, reunirse a compartir, hacer reuniones. O sea, eso y mantenerse relacionado, informado, en conectividad. Pero lo que es para la Eucaristía, creo que fundamentalmente se necesita la presencialidad. Por eso hablábamos de lo real y lo virtual. ¿Sí? Lo real necesitará, porque ante todo, los medios de comunicación, este contenido digital tiene una gran limitación. Si bien puedes utilizar sentidos, hay un sentido fundamental que no puedes hacerlo, y es el tacto, o sea, la posibilidad de palpar, de sentir, o sea, no lo puedes hacer todavía. Yo intento tocarlo a ustedes y no puedo. Es decir, ahí está la gran limitación. Y la Eucaristía y los sacramentos son fundamentalmente presenciales, porque lo decía Gran Sara, Cristo se hizo uno, se hizo carne, y la carne requiere encontrarse, requiere, ¿sí? Usted no puede dar un abrazo a través de, usted no puede, entonces, ciertamente cuando tú estás, no, es muy difícil que tú vivas ese sacramento como debe ser, porque no estás conectado, porque además estás en un ambiente que no es el adecuado para algo. Entonces ahí se pierde el sentido del templo, el sentido del lugar que te facilita la conectividad, usando ese lenguaje, la conectividad con la comunidad, ¿sí? Que es lo fundamental, y con el sacramento en sí mismo. Entonces, claro, yo digo, o sea, eso tiene sus limitaciones y no todo se puede hacer a través del continente digital. Esto sí, pero lo otro no. O sea, usted no puede hacerlo. Por más que usted vea a sus hijos a la otra distancia, él está trabajando y tú puedas verlo estando desde tu trabajo, habrá algo que no puedes hacer, besarlos, abrazarlos, sentirlos. O sea, en ese caso simplemente le quedas con lo plano, con las imágenes, es plano. Entonces, eso es un riesgo, y ciertamente es un riesgo que limita y afecta. ¿Sí? La Eucaristía, la gente, yo sí creo, Diva, que mucha gente va a regresar tan pronto, se abre la puerta, así como, es como hacer ejercicio en casa. Tú puedes hacer ejercicio en casa, pero el gimnasio es el gimnasio, ¿sí? Porque en tu casa tienes muchas limitaciones. Sí, tiene muchas limitaciones. Tienes la comida ahí, estás haciendo ejercicio y ya sientes que están cocinando y te dicen, o terminas y picas la nevera, abres la puerta y te toman. O sea, no, me imagino, no tienes todas las máquinas, no tienes la misma disposición y concentración. Si te cansaste ya te sentaste y ya no hiciste más. Exactamente, hay cosas que dependen de la motivación humana y de espacios específicos que te marcan el ambiente. ¿Sí? Por eso el templo es el templo y la casa es la casa. ¿Por qué la gente me dice a mí, padre, es que estoy cansado y fatigado, ahora siento que me canso más en la casa? Oye, porque es que es normal, tú ibas a tu trabajo a un espacio distinto, cuando regresabas a tu casa tú esperabas encontrar un lugar donde tú te puedes desestresar, donde tú dejabas las experiencias de tu trabajo allá y tú llegas ahora a tu casa, entonces ¿para dónde coges? Ahora dices, ¿para dónde agarro? O sea, tu casa se volvió colegio, se volvió trabajo, se volvió. Entonces, ¿para dónde coges y para dónde vas? ¿Dónde te desestresas? ¿Dónde haces el corte del estrés laboral? Si tu casa es estrés laboral, y es peor porque ahora te llaman, entonces yo digo, ¿para dónde cojo? Tengo que estar sentado aquí, mi jefe me ve, es igual. Entonces yo creo que hay limitantes, y no solo en lo espiritual, sino en muchas otras cosas. Espero que haya respondido la pregunta, Diva, ¿no? Padre, muchísimas gracias por todo el tema. Decir algo. De verdad, me parece, padre, que usted, de hecho, usted nos debe muchísimas de estas charlas, porque usted tiene una sabiduría inmensa y no, yo creo que todos estamos encantados. Desde que vi el título del mensaje, sabía que venía algo muy bueno y la verdad, padre, no, espectacular todo. Muchísimas gracias. Por ahí, gracias. Por ahí alguien más iba a decir algo, ¿no? Sí, sí, señor. ¿Quién? Cristina, creo que era, ¿no? Padre Leonardo, como usted ha dicho, Cristina. la iglesia ha venido evolucionando a la par de la tecnología, ¿verdad? Y pues en este año hemos vivido más con esta situación de la pandemia, y yo digo que esto ha servido o va a servir a muchos jóvenes que de pronto sus padres iban a la iglesia y ellos no, y en la casa, al ver
la misa, la iglesia doméstica, que tanto ha hablado usted siempre y se me queda grabado en mi mente, esto de la iglesia doméstica. Yo creo que los jóvenes, muchos jóvenes, padre, con esta situación, cuando terminen, son unos jóvenes que van a ir a la iglesia porque van a sentir el deseo, la necesidad de ir a un lugar santo, ¿sí? Al templo, porque lo vivieron en su casa y es que es algo que llena, ¿sí? La Santa Misa, así sea a través del televisor, así sea a través de un medio como el celular, deja mucha enseñanza espiritual, ¿sí? Y yo digo que padre, yo siento eso, yo siento que los jóvenes que no iban a la iglesia porque querían quedarse mejor en sus casas, con esa situación van a querer estar en el templo. Gracias. A mí me parece importante ese tema que tú tocas. Gracias, Cristina, porque de pronto a mí me da, se me iba quedando en el tintero eso. Las propuestas de la evangelización no es solo sacramental, ¿sí? La sacramentalidad es, los sacramentos son un punto, deben ser a veces un punto de llegada, no un punto de partida. Entonces, a veces olvidamos que el abanico de evangelización es mucho más amplio. ¿Sí? Hoy hablamos de los anuncios, hoy estamos retomando los anuncios carismáticos como las primeras comunidades, pues trata de volver a la fuente. Entonces, yo creo que los medios, el continente digital nos permite a nosotros ampliar nuestro abanico de propuestas evangelizadoras. ¿Sí? Yo les decía a ustedes, la Eucaristía es un punto de llegada y es muy difícil vivir la Eucaristía a través de la virtualidad, ¿no? O de los medios de comunicación social. ¿Sí? De pronto seguirlas como un momento específico, donde multitudinario, donde estamos muy lejos, pero en el día a día necesitamos la comunidad y la cercanía. Pero pensar en los jóvenes, en los niños, yo creo que tiene que ser un gran reto y un gran desafío para los creativos, y yo creo que ahí es donde tenemos que vincular a los jóvenes que saben de esto, a los gomosos, como les dicen, para pensar en propuestas evangelizadoras que permitan llevar al encuentro de Cristo a los niños y a los jóvenes, que es donde quizás todavía estamos quedando cortos nosotros, ¿sí? Porque nuestra experiencia ha sido muy sacramental. Y eso es, siempre he dicho, ese es un punto de llegada. Nadie va a misa si antes no ha hecho un camino antes, ¿sí? Si antes no ha hecho un camino de experiencia de fe, de encuentro con Cristo, de maduración de su fe, porque ese será el que más goza. O sea, y cuando digo ir, es estar en alma, corazón y vida, porque usted puede estar ahí el cuerpo, pero su mente está en otro lado y no le dice nada, no celebra. Entonces, a mí me parece básico eso. Claro que yo creo que los jóvenes van a llegar, pero también tenemos que ofrecerles a ellos y vincularlos a este proceso evangelizador y ofrecerles espacio a ellos y a los niños que los permita ir formando. Por eso es la importancia de hablar del continente digital, yo les decía, porque es que aquí es donde se encuentran ellos. Aquí, estas son las esquinas de nuestra época. Hoy, para mí esto es la esquina de la época. ¿Se acuerdan? Yo no sé si a ustedes les tocó, pero nosotros antes teníamos la esquina de la cuadra donde nos reuníamos los jóvenes, ¿sí? Y los niños se reunían a jugar. Esta es la esquina de la cuadra. Esta es la esquina de hoy. Esta es la esquina donde se reúnen los jóvenes en la virtualidad, donde se reúnen con sus amigos, con su parche, con su grupo. Es donde están ahí adelantando su vida social. Se llaman redes sociales. Pero el nombre red también lleva el hecho de que pueden enredar, de que pueden confundir, de que puede. Entonces ahí es donde tenemos que dar unas luces. Y no es mandar solo mensajes bonitos. Qué pena, yo aterrizo aquí. A veces creemos que evangelizar es mandar unos pósters bien bonitos o unas cadenas de oración. Yo creo que es hora de cambiar el chip. Eso no es evangelizar. Se lo digo con toda honestidad. Usted puede mandar un mensaje divino, lindo. A mí me llegan las cadenas y yo ni las miro, las borro. O mandar unos mensajes así de texto, larguísimos, donde uno lee los primeros 2 párrafos, pero el resto, o mandar unos videos. O sea, eso no es evangelizar. Yo creo que tenemos que comprender que la evangelización es anunciar a Cristo, comunicar a Cristo. Entonces tenemos que ser capaces de generar digamos, como unos, permítame la expresión, unos productos que puedan, y ahí es donde tenemos que echar mano de los que saben. Yo les decía ahorita, debe haber el engrane en equipo de gente, tenemos que llamar a los jóvenes, ¿sí?
que nos colaboren en esto. Hay que llamar a los jóvenes que saben de esto. Hay que vincular a los que se están formando, ¿sí? En esto y conocen más o menos esto, para que produzcamos productos, hagamos cosas, espacios de evangelización y tiene que ser, hay una palabra importante, que sean interactivos, ¿sí? Porque es que hay cosas que es difícil que sea interactivo. Mira, a mí en principio las transmisiones de la Eucaristía dominical me preocupaba el hecho de que la gente empezaba a mandar mensajes o en YouTube, y a veces veo en la vicaría pastoral que mandan mensajes y yo me preocupaba, yo decía, no, pero ya entendí que no me debe preocupar, porque esa es la manera en que la gente está interactuando, se siente parte de este proceso, porque esto tiene que ser en doble línea. Tenemos que garantizar que la gente sea, como ahora, escuchada, y que la gente sienta que hace parte de ese proceso. Y ahí es donde hay que garantizar el hecho de que haya gente, que esos mensajes no caigan en el vacío, que haya gente que ellos digan, cuando a ti te dan un like, de pronto yo digo, como has mandado un mensaje y te dan un like, tú dices, hey, me escucharon. Y ya tú sientes parte de ese proceso. Y ya tú sientes que lo que tú dijiste fue tenido en cuenta. Aquí han hablado, he hablado tu mamá, habló ahora Cristina. Y digo, Cristina dice, oye, me escucharon. ¿Sí? Puede que en algún momento uno puede decir, no estoy de acuerdo, pero vale la pena, porque ese like o ese dislike son maneras de comunicarnos. Así como en WhatsApp ese emoticón, hoy el lenguaje ha cambiado. Hoy el lenguaje también es visual, no es... hay unos que son unas redes auditivas, otras son visuales. Tenemos que aprender hoy el mensaje no puede ser tan largo. ¿Sí? Hoy el mensaje no puede... Nosotros fuimos formados en la generación auditiva. A nosotros papá y mamá nos paraban y nos daban un discurso de 1 hora y uno ahí sí, mamá, sí, papá. Hoy no, hoy los jóvenes son visuales. Por eso el aspecto con el que comenzamos, testimonial. Hoy los jóvenes se acercan más a Jesús por el testimonio de sus padres, por el testimonio de los cristianos que ellos conocen. ¿Sí? Y eso es clave, fundamental. Ojo, porque hoy esa es la generación visual, la generación que ha crecido viendo, y los discursos no pueden ser tan largos. ¿Sí? Hoy ellos dicen te amo con una carita, que le ponen 2 ojitos así y ya te amo. Estoy triste con una carita, con un llantico. Ya, y uno también nuestro cerebro va empezando a evolucionar, porque es que nosotros comenzamos siendo pictóricos. Antes del lenguaje, nuestro cerebro tiene una facilidad, es que nuestro cerebro va guardando, en su proceso evolutivo va guardando ahí una parte que va saliendo. ¿Sí? Entonces nosotros fuimos primero pictóricos que lenguaje, que verbales. Entonces para nosotros, nuestro cerebro es fácil volver a entender lo pictórico. Por eso es clave, y las redes sociales han tenido tanto éxito, porque nuestro cerebro inmediatamente se conecta. En el aspecto evolutivo enseguida lo visual y lo entendemos. Nosotros a ti te mandan 3 caritas y tú lees el mensaje enseguida. ¿No te ha pasado? No tienen que poner esa frase, ¿sí? Tú lo entiendes y ya tu cerebro va conectando. Entonces tenemos que ser capaces, porque eso también es una característica fundamental de estas nuevas generaciones. ¿Sí? Desde los niños que vienen, los millennials, los centennials, los post-pandemia, que van a hacer ahora, no sé qué nombre le pondrán, yo le digo los post-pandemia, ¿no? Pero vendrán con unas condiciones. ¿Usted cree que los niños que están ahora encerrados casi durante 1 año no van a sufrir afectación? Claro que la tienen. A mí me preocupa mucho la afectación que van a tener estos niños y estos jóvenes en su proceso, porque los niños se están haciendo evolutivamente. Y ellos necesitan el encuentro social, el encuentro con los demás niños, sobre todo esa generación, esos niños de 2 en esa edad, entre los 2, los 4, los 5 años, ellos necesitan encontrarse, necesitan hacerse con otros encuentros. Los juegos hacen parte con otros niños de lo que va organizando. Entonces yo digo, ¿qué generación va a quedar de este año? No sé. Ahí los expertos dirán. Yo es una pregunta que me he hecho. Pero estos niños están ahí. ¿Cómo los vamos a evangelizar? O sea, perdónenme que me haya extendido un poco en este comentario. Y yo creo que ahí vamos cerrando para no cansarlo. Pero tenemos que pensar en estos desafíos, en esta manera en que están pensando y viviendo las nuevas generaciones.
porque ya hay un salto evolutivo. Yo les hablaba a ustedes, estas son las generaciones del Homo Cyberneticus, y no olviden esa palabra. Yo hace 20 años, 25 años, leí en el seminario un artículo que había en mis manos de alguien que hablaba del Homo cibernético. Yo se veía como una cosa loca. Yo imaginaba al Homo cibernético como la película de Terminator, ¿no? Yo decía, ¿no? Como un cyborg, ¿no? Una cosa es el cyborg y otra cosa es el hombre cibernético. Y ya es una realidad. Eso que yo les decía, que el niño primero aprende a manejar esto. Usted entregue esto al niño y el niño, a la vuelta de nada, ya ha descifrado cómo manejarlo, sin que usted le explique, sin que usted le diga. A mí se me apaga y no sé prenderlo. Todavía sufro, se me bloquea y no sé. Ellos, no les ha pasado. A Giuseppe con su hijo no le pasa. ¿Sí? A Giuseppe no le ha pasado con su hijo. Sí, entonces, y ellos ya no saben vivir sin esto. Ajá. O sea, lo que yo les decía, el Homo cibernético, ¿dónde acaba el aparato y dónde comienza el hombre? No se sabe. O sea, esto es una extensión, esta es la herramienta de hoy, esta es la extensión del ser humano hoy. ¿Qué vendrá? No sé. ¿Qué vendrá? No tengo ni idea. Ya ustedes lo sabrán, y esto tiene sus ventajas y tiene sus desventajas, claro que sí, pero lo que hace impuro al hombre no es lo que entra, sino lo que sale de su corazón. Y esto sigue. Hay unos que ven esto, el diablo. Yo escucho a docentes, es que ese es el diablo. No. Ojo con eso, no, porque esto no es el diablo. El diablo no está aquí, el diablo está aquí. ¿Sí? No es lo que hace impuro al hombre, es lo que sale de su corazón. ¿Sí? Entonces, yo no entiendo, yo de hecho he discutido con amigos docentes, yo digo, yo no entiendo por qué, en vez de estar prohibiéndole a los niños y jóvenes que manejen esto, no les están enseñando a usarlo. Deberían estar enseñando a usarlo. Yo recuerdo, y lo comprendí muy bien cuando estaba en mi estudio de ciencias políticas, en la universidad, cualquier día llegó un profesor y nos dijo, denme sus teléfonos, y su nombre, teléfono, en un momento cogió y llegó un momento en que dijo, revisen que les acabo de mandar la clase de hoy. No, todos abrimos el celular y ya teníamos ahí la clase de hoy. Entonces entendí que esto tiene una gran ventaja, ¿sí? Pero depende quién lo utilice y cómo lo utilice. ¿Sí? Por eso les decía, tenemos que aprender a valorar esto. Aquí está el mundo. ¿Ustedes creen que yo no hubiera querido tener en mi época el Google y no meterme a ganarme unas alergias y a matar ácaros y arañas y abrir libros desactualizados para hacer una investigación? Tener 20 libros en una mesa para averiguar algo. Aquí está el mundo. El hombre tiene el mundo a sus manos. Entonces, este es el continente digital. O sea, obvio, no es esto, es lo que hoy se habla de la nube, unas cosas que nosotros no entendemos porque son intangibles, pero, y ahí uno puede, yo le decía a unos jóvenes, unas que me invitaron, miren, ¿quién cree en Dios? No, es que Dios no se ve. ¿Y yo decía, ¿quién ha visto la nube? ¿Dónde está Internet? Muéstrenme Internet. ¿Ustedes creen en Internet? Y los cuestioné. Y los cuestioné. Yo decía, nosotros los seres humanos creemos en cosas que ustedes creen cosas que no ven, pero saben que existen. Lo mismo es Dios. O sea, es utilizar hoy el lenguaje para poder también demostrar ciertas cosas a las generaciones de hoy que ellos puedan entenderlo. Entonces, nada, yo quiero agradecerles y con esto cierro la puerta porque ya son las 9 de la noche, pero se alargó no por mi culpa, sino por sus preguntas. Y que el Señor, nada, que vamos a terminar orando. Quiero invitarles a que recemos un Padre Nuestro, Ave María, y pidamos al Señor siempre que nos haga discípulos, misioneros, capaces de anunciarlo a Él con ese ardor, con esa expresión y con esos métodos, para que el hombre hoy sediento de Dios, sediento de Él, sediento de su amor y su misericordia, pues puedan beber de una fuente confiable. Señor, te damos gracias por esta noche que nos ha regalado, por este encuentro. Te doy gracias por la vida de mis hermanos, de Giuseppe, su esposa Diva, de cada uno de los que ha estado presente aquí. Quiero pedirte muchas bendiciones para cada uno de ellos, de sus seres queridos. Bendice cada hogar, Señor, aquí representado, los hogares de nuestros seres queridos. Sé tú la luz
que se hace presente y vence la oscuridad. Aparta de nosotros el miedo, aparta de nosotros la tristeza, la desesperanza, y más bien llénanos de tu amor, de tu misericordia, de tu gozo y de tu esperanza, Señor. Que seamos cristianos alegres siempre y gozosos, que en medio de estas incertidumbres tengamos la certeza de tu amor y tu presencia. Oramos por los que están enfermos, especialmente, Señor, los que tienen COVID, que están en unidades de cuidado intensivo, por los que están en recuperación en sus casas, Señor. Límpialos de esa terrible enfermedad. Por el personal de salud que se dedica a su atención. También, Señor, te damos gracias por todos los hermanos docentes que en estos días hacen un trabajo maravilloso a través de la virtualidad. Señor, concede la gracia de que ellos puedan ser dispensadores también de sabiduría e inteligencia para sus alumnos y para aquellos hermanos que están sufriendo a causa de alguna necesidad. Señor, sé tú el consuelo y la fortaleza en medio de sus realidades. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, acompañe siempre. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias a usted, Padre. Gracias por siempre enseñarnos a lo que usted ha dicho, de que siempre dar lo mejor para el Señor. Y gracias, yo sé, de todo el equipo allá de la parroquia, que usted siempre hace por sacar lo mejor en cada uno de nosotros. Muchas gracias por su guía y por esa sabiduría que ha tenido. Mañana los invitamos, Padre, a que sigamos acompañando a Yair en el Santo Rosario que está haciendo en honor a su tía, para que el Señor siempre la siga teniendo lo mire con ojos de misericordia y la mantenga ya siempre en su santo reino. Entonces, también les recordamos a todos también, todos los martes y el domingo, en la Eucaristía por el canal de Facebook de la parroquia. Bendiciones a todos y los que quieran invitar a que este encuentro ameno que hemos tenido en esta noche en el canal de YouTube, ya ahorita queda y se los paso ahí, se les pasamos el link para que también la puedan volver a repetir y compartir. Bendiciones a todos y mil gracias, feliz noche. Gracias, Padre, nuevamente por esa maravillosa enseñanza. Amén. Abrazo a todos. Chao, chao.